Bien, pues vamos a continuar y vamos a hablar de la región inguinal, que tendríamos varios elementos. Por una parte, por ejemplo, el ligamento inguinal, que ya lo hemos visto, que va desde la espina ilíaca anterosuperior hasta el tubérculo del pubis, ahí muy cerquita de la sínfisis, y se forma a expensas de la oponeurosis del músculo oblicuo externo. El oblicuo mayor, en sus fibras inferiores, se engrosan, se enrollan ese borde inferior y se forma ese ligamento. Y luego tendríamos también la cintilla iliopubiana, que va desde la espina ilíaca anterosuperior hasta el tubérculo del pubis, exactamente igual. Lo que pasa que el ligamento inguinal sería más superficial y la cintilla iliopubiana sería más profunda. Y está formado a expensas de la fascia transversalis, que es profunda a los 3 músculos de la pared del abdomen, profunda al transverso incluso. Bien, y el ligamento inguinal lo podemos palpar en la ingle, se palpa como un cordón bastante fuerte, pero la cintilla no, es más profunda. Y algunas de estas fibras, de esta cintilla iliopubiana, se separan y van a ir a buscar la línea del pecten del pubis, en su unión de la línea pectínea con la línea arcuata. Y a esta zona la llamamos cintilla iliopectínea. Bien, pues como ya hemos dicho, el ligamento inguinal y la cintilla iliopubiana siguen el mismo recorrido e incluso en algunos textos no diferencian entre uno y el otro. A veces vemos que lo utilizan en algunos textos indistintamente como si fueran la misma cosa. Aunque pues no lo es, no es exactamente lo mismo. Bueno, y vemos que entre la cintilla iliopubiana y el hueso pélvico se forma un espacio y es una zona de transición en la que elementos del abdomen van a pasar a extremidad inferior y elementos de la extremidad inferior van a pasar al abdomen, atravesando esos espacios. Bueno, pues estos huecos que sería un hueco, pero la cintilla ilopectínea lo divide en dos y lo llamamos arcada femoral. Y lo que vamos a estudiar es qué cosas pasan por la arcada femoral o arcada crural, que femoral y crural pues ya sabemos que son sinónimos. Bueno, pues vemos que se divide en dos zonas. La más lateral la llamaríamos laguna muscular, porque sobre todo hay músculo, y la otra zona más medial está más cerca de la sínfisis del pubis y se llama laguna vascular, porque por ella van a pasar fundamentalmente vasos. Y por la zona más lateral, por la laguna muscular, va a pasar un músculo que es el psoas ilíaco, que ya hemos hablado que se origina en el abdomen, en la parte anterolateral de los cuerpos vertebrales, y luego decíamos que se dirigía hacia abajo y llegaba hasta la pierna. Se insertaba en el trocánter menor del fémur. Y bueno, pues en ese viaje pasa por aquí. Y eso, pues en esta zona pasan fibras que serían del psoas mayor y del hueso ilíaco, esto que llamaríamos iliosoas. El que no atravesaría sería el psoas menor, que ya decíamos que era un músculo inconstante, y no atraviesa esta arcada porque se quedaría en el caso de que estuviera a nivel del abdomen, a nivel del pubis, no llegaría hasta la pierna. Bueno, el nervio que inerva el músculo psoas ilíaco, que es el nervio femoral o crural, pues también va a acompañar al psoas en su recorrido y por lo tanto también va a atravesar la laguna muscular. Nervio femoral o nervio crural, un nervio grande, importante, que ya lo veremos más adelante también. Y por la parte más lateral de todas atraviesa también la laguna muscular un nervio más finito que se llama nervio femorocutáneo. Es un nervio cutáneo que ya veremos que son los que llevan sobre todo la sensibilidad a nivel de la piel. Casi todos nervios sensitivos, no motores. Y este nervio recoge la sensibilidad de la zona anterolateral del muslo. Y bueno, con bastante frecuencia a nivel de la ingle, justo por donde pasa a nivel de la laguna, se comprime este nervio y va a dar un cuadro de alteración del nervio femorocutáneo con alteración sensitiva, con hormigueo, pérdida de sensibilidad, incluso con dolor o molestias en esa zona, que se llama meralgia parestésica. Y hasta aquí sería la laguna muscular y ahora vamos a ver la laguna vascular. Y sobre todo, por supuesto, pues van a pasar lo más importante, elementos vasculares. Y van a pasar la arteria y la vena ilíaca externa. Pero nada más que atraviesan esta zona y llegan a la pierna, dejan de llamarse ilíacas externas y van a llamarse femorales. Y vemos que la arteria se sitúa lateralmente a la vena un poco más medial. También hay un pequeño nervio que atraviesa junto con los vasos, que es un nervio pequeño correspondiente a L2 y se llama nervio genitofemoral. Y da dos ramas, una que va hacia genitales y otra que va hacia la pierna. Y esta que va hacia la pierna, que es la rama femoral del genitofemoral, pues pasa por aquí. Luego la parte más medial de esta laguna se llama anillo crural. Y sobre todo lo que tenemos ahí son ganglios del sistema linfático y vasos linfáticos. Y tenemos un ganglio bastante importante que es el ganglio de Cloquet. Pero bueno, esa zona importante se llama anillo crural. Y ya en la parte más interna, justo en la esquinita, encontramos otro ligamento que se llama ligamento lacunar o ligamento de Gimbernat.
Y este ligamento es bastante duro y bastante cortante. Y entonces veremos que en este espacio en el que se pueden producir hernias, y además esas hernias, como está ahí el ligamento lacunar, con frecuencia se pueden estrangular. Puede presionarse y atraparse. Y una hernia estrangulada pues es una urgencia quirúrgica. Una hernia que pudiera entrar y salir pues no sería tan complicado. Pero al ser una hernia que podría estar atrapada, pues su riego sanguíneo podría estar comprometido y eso, pues el riesgo de isquemia es algo más serio. Y luego tenemos otra parte, ya pasando a otro tema, que es el conducto inguinal, que no es lo mismo que el ligamento inguinal, esto es un conducto. Y es que, bueno, aquí hay un pequeño dibujo, pero estamos estudiando una zona que hay tantas cosas que es un poco complicado de ver. Ahí tendríamos debajo el ligamento inguinal y más profundo la cintilla, que es lo que acabamos de contar. Y tendríamos la laguna muscular, la laguna vascular, el anillo crural con el ligamento lacunar. Bueno, pues esta parte de aquí arriba sería el conducto inguinal. Y es un conducto, es una zona que podríamos atravesar y que de hecho es atravesada. Tiene un trayecto que es paralelo al del ligamento inguinal, pero es un poquito superior, colocado un poquito más cranealmente. El ligamento inguinal sería el suelo del conducto. Ese conducto, que tendría unos aproximadamente 5 centímetros, tiene un orificio externo donde lo que lo atraviesa sale al exterior y luego tiene un orificio interno que, como queda interno porque da a la cavidad abdominal, pues aquí no se ve. Y aquí vemos, bueno, que sale una cosa que sería el cordón espermático en el hombre. Y aquí entra a la cavidad abdominal, pero de una manera oblicua. Mientras atraviesa la capa de los 3 músculos que forman el abdomen, vamos recorriendo ese camino que sería el conducto. Bien, y sus partes tendríamos el anillo inguinal profundo, que sería lo que comunica con el interior de la cavidad abdominal y que estaría más lateral. También comunica con la zona genital, en concreto con el escroto en el hombre o los labios mayores en la mujer, mediante el anillo inguinal superficial, que es mucho más medial y mucho más externo y bueno, aquí lo vemos. El anillo profundo, el que comunica con el abdomen, se abre en la fascia transversalis. Y el anillo superficial se abre a nivel del músculo oblicuo externo. Y este anillo superficial está formado por una zona que llamamos pilar lateral y otro que se llama pilar medial. Y todo pertenece al oblicuo externo. Y luego tenemos las fibras intercrurales que comunicarían un pilar con el otro. Tendríamos unas fibras por arriba y otras por abajo. Y estas fibras que los unen por abajo lo llamaríamos ligamento reflejo. Y el ligamento reflejo viene desde el oblicuo externo del otro lado. Son fibras que han atravesado desde el otro lado y que vienen aquí a formar esta parte más profunda del anillo superficial. Así que pilar lateral, pilar medial, lo de arriba fibras intercrurales y por debajo, cerrando el anillo, ligamento reflejo. Bueno, lo que delimita este conducto sería en la parte posterior la fascia transversalis, la parte anterior la aponeurosis del músculo oblicuo externo. El suelo sería el ligamento inguinal. Luego tenemos también el tendón conjunto que se forma por la unión de fibras del oblicuo interno y del músculo transverso. Estaría también formando parte de la pared posterior. En su parte más inferior se unen las fibras y forman el tendón conjunto. Pues aquí está formando la parte posterior de este conducto. Y el techo, que es la parte superior, es lo que nos falta por decir, estaría formado por el borde inferior de la aponeurosis del oblicuo interno y del transverso. Bien, y las funciones de esta estructura, de este conducto, por ejemplo, en el hombre sería, bueno, ya sabemos que el testículo se origina dentro del abdomen y luego tiene que abandonarlo y salir hacia el escroto. Bueno, pues el testículo, en su migración hacia el escroto, pasa por el conducto inguinal. Normalmente en un niño recién nacido pues ya se ha producido, no en todos, pero casi todos tienen los testículos ya dentro de la bolsa escrotal. Entonces en el hombre lo que atraviesa es el cordón espermático y en la mujer el ligamento redondo. Todo ello va acompañado de ramas nerviosas y en el cordón espermático también van ramas vasculares. Y también hay unas fibras musculares rodeando el cordón espermático, al menos en el hombre, unas pequeñas fibras que se llaman músculo cremaster. Son unas pequeñas fibras que se le escapan al oblicuo interno y van a ir rodeando el cordón espermático. Y vamos a hablar un momento sobre las hernias en esta región, que son muy frecuentes, son mucho más frecuentes que cualquiera de las que hemos nombrado antes. Y bueno, aquí hay que diferenciar lo que son hernias inguinales, que son las que van a aparecer por el anillo superficial del conducto inguinal, que tendríamos de este tipo directas e indirectas, pero bueno, no vamos a entrar en detalles. Pero también tenemos otro tipo de hernias que son las femorales o crurales. Estas no tienen nada que ver con el conducto inguinal, sino que estas se producen a través del anillo femoral. Ahí donde hemos dicho antes, en la laguna vascular, que teníamos el anillo femoral. Pues ahí también se pueden
producir hernias con mucha frecuencia. Pero estas no son inguinales, tan cerca de la ingle, pero en realidad se llaman femorales o crurales. Y tiene importancia la distinción, sobre todo pues el motivo a la hora de tratarla, porque las femorales son más problemáticas, por lo que hemos comentado antes. Bueno, y con esto vamos a acabar y después continuaremos con los músculos perineales, pero si no ya se me hace muy largo esto. Así que voy cortando y continúo en el siguiente vídeo.